Shabbat Shalom, mis amados, mis amadas, bendiciones. Hoy la porción Shemot. Hoy un nuevo día, mis amados, de Torah, donde estamos estudiando el ciclo anual de la Torah, la lectura pública de la palabra. Hoy comenzamos un libro nuevo y es el libro de Éxodo. Es el libro de Shemot, que traduce como nombre. Así que gracias de verdad a todos ustedes por estar con nosotros. Bienvenidos, bienvenidas a esta plataforma llamada CADE. Le habla su hermano Luis Fernando Graciano desde la República Dominicana. Para mí es un honor, un gran placer, un gran privilegio poder estar con todos ustedes aquí en esta plataforma, tanto los que nos están viendo a través de esta aula de Zoom y los que nos verán luego diferidamente en las redes sociales, tanto en Facebook como también en YouTube. Mis amados, gracias de verdad por la sintonía y estar con nosotros aprendiendo Torah. Así que yo le pido por favor que se disponga a su corazón, esté dispuesto usted a escuchar lo que Dios quiere decir. Así que yo quiero iniciar primero diciendo el tema con el cual nosotros vamos a hablar en el día de hoy. Y le hemos titulado a este comentario de la Torah, de la porción Shemot, le hemos llamado llamados a ser líderes. Somos llamados a ser líderes. Así que gracias de verdad. Vamos a iniciar ya este tiempo maravilloso que nos hemos propuesto aprender. Así que bienvenido. Mire, en el mundo contemporáneo hay una seria falta de liderazgo. Enfrentamos problemas graves de magnitudes de gran profundidad. Notamos cómo en todos los aspectos de la vida, y principalmente en el aspecto moral, los creyentes están perturbados por las fuerzas que minan, por ejemplo, que destruyen el matrimonio, la familia, inclusive las congregaciones locales, inclusive nuestras naciones. Son los desafíos también que enfrentamos, los desafíos sexuales establecidos en esta generación, los roles sexuales de igual manera y la vergüenza de lo que virtualmente también como una amenaza muy fuerte en nuestra sociedad son las solicitudes de abortar que tenemos en nuestros congresos. Podría agregar también en el ámbito espiritual la propagación del materialismo. Podría también, por consiguiente, decir la pérdida también de una realidad trascendente. Muchos nos advierten que el mundo se encamina hacia el desastre, pero pocos aconsejan cómo prevenirlo. Y ese es el motivo por el cual al estudiar la porción Shemot, nosotros hemos podido ver que necesitamos levantarnos como los líderes que Dios nos ha diseñado, nos ha señalado para que nosotros podamos ser la solución a este mundo. Es importante notar que aunque los conocimientos técnicos abundan, tecnológicos son rampantes en nuestra sociedad, la sabiduría escasea. La gente está confundida, desconcertada, afligida, enajenada, desconsolada, para emplear las metáforas que en una ocasión nuestro Rabbi Yeshua dijo: parecería que estamos como ovejas que no tienen pastor. Y nuestros líderes a menudo parecen ciegos guiando hacia ellos. Es por esa razón que es importante que nosotros podamos, en medio de esta crisis en la cual nos encontramos, entender el papel del liderazgo en el mundo en el cual nosotros estamos viviendo. En el mundo en el cual nosotros estamos viviendo, tiempo de posmodernidad, el liderazgo, más que cualquier otra época, es central en la vida del ser humano. La crisis contemporánea de carácter en el liderazgo es alarmante porque en gran medida los líderes determinan, número uno, la dirección, número dos, la seguridad, número tres, la prosperidad de las culturas, las sociedades y las naciones. Los siguientes conceptos que voy a tratar de mencionar para que usted tenga una idea de la importancia del liderazgo nos muestran el papel central que tiene dicho concepto en la sociedad humana. Y lo primero que debemos saber es que nada sucede sin liderazgo. Los líderes establecen gobiernos, inician negocios, hacen descubrimientos y avances científicos. Los líderes difunden ideas religiosas, ideas filosóficas y de otra manera fomentan la cultura humana. Lo segundo que hay que saber es que nada tiene éxito
sin el liderazgo. Los líderes desarrollan las ideas, llevan a cabo los esfuerzos y mantienen los proyectos en marcha. También debemos saber que nada se altera o se transforma sin un liderazgo. A no ser que un individuo o grupo de personas comiencen a pensar de forma diferente o actuar de otro modo, las circunstancias por lo general siguen siendo las mismas o se vuelven aún peor. Es por esa razón que también debemos saber que nada en una sociedad y más en la sociedad humana en la cual nosotros interactuamos, nada se desarrolla sin liderazgo. Es por eso que los líderes deben saber que toman la iniciativa para implementar innovaciones, para contribuir sobre lo que ha venido antes y para ampliar los éxitos y los avances anteriores. Nada tampoco, mi amado, debe saber que nada avanza sin liderazgo. Los líderes son emprendedores, miran hacia el futuro. A menudo están ansiosos por mejorar una sociedad de la calidad de vida mediante la mejora de la eficiencia, de la eficacia, de una mayor y mejor comodidad y la introducción de nuevos productos y servicios. De igual manera, nada se mejora sin el liderazgo. Los líderes ven potencial en situaciones y condiciones donde otras personas no ven esperanza y que no tienen visión de las cosas como podrían ser. De igual manera, también el liderazgo nos enseña que nada ocurre sin el ejercicio de este poderoso elemento en la creación para poder corregir los errores, para poder resolver los problemas. Alguien tiene que asumir la responsabilidad de ver los ajustes que son necesariamente importantes para ser hechos. Los líderes ayudan a las sociedades para hacer una corrección del rumbo, del derrotero que van cuando han virado hacia un camino destructivo. En otras palabras, ¿qué estoy tratando de decirle? Bueno, estoy tratando de informar la importancia del liderazgo. Es por eso que es entendible que el liderazgo, por tanto, es la clave, la llave de la preservación humana. No es casualidad, mi amado, que cuando el pueblo de Israel fue libertado de Egipto, lo primero que Dios hizo antes de que ellos comenzaran a caminar, a migrar desde Egipto hacia la tierra de Canaán, lo primero, mi amado, que él hizo fue que le puso líderes. Le colocó a Moisés y a Aarón delante de ellos, dice la escritura, para que lo sacara y lo entrara. Solamente el crecimiento y el cambio y lograr el objetivo que Dios ha determinado en cualquier empresa, lo necesario y lo primario es tener un liderazgo eficiente. Es por eso que cada persona en la tierra está siendo guiado o influenciado o quizás también manipulado por alguien. De manera que la mayoría de las personas aquí presentes, todos ustedes, todos los que me van a escuchar también, luego en diferido, tienen una idea acerca de qué significa el poder. Liderazgo tiene que ver con el ejercicio y la administración y la relación de poder, el efecto que el poder implica un vínculo o una relación entre alguien que dirige, guía o lidera con alguien que es dirigido. Este escenario siempre se va a dar en la interacción humana. Usted necesita entender que debe ser guiado por una autoridad, por un líder, o usted puede ser también el líder en cada circunstancia o en la jurisdicción que Dios lo ha colocado. Este es más básicamente la relación de poder. Ahora, lo importante sería definir por qué alguien lidera, por qué alguien debe liderar. Póngame mucha atención. ¿Y por qué alguien es el liderado? Los estudiosos, los que saben de este tema, tocado en esta porción de Shemot, nos enseñan que hay tres razones para esto. Número uno, es que el liderado crea en el que lo lidera. Lo voy a repetir. La primera relación es que el liderado, el que es guiado, el que es dirigido, debe creer en quien lo dirige.
Porque el liderado se identifica con los valores, las ideas, los juicios y conducta del que lidera. O sea, o está de acuerdo con el mecanismo de selección del que lidera, y en este caso, se dice entonces que el poder es legítimo. Un poder legítimo es cuando hay una identificación en el que es liderado con el que lidera. Lo segundo es que el liderado no cree en el que lidera, ya que el liderado no se identifica con los valores, las ideas, los juicios y la conducta del que lidera, y no está de acuerdo con el mecanismo de selección del que lidera. En ese caso se dice que el poder es coactivo. Un poder coactivo entonces es cuando usted no cree en el que lidera. Ahora, hay otro elemento en la relación de poder, y es que el liderado está en capacidad de distribuir bienes y distribuir servicios, otorgar prebendas, otorgar derechos, y el que lidera o gobierna puede dictar o firmar decretos y conceder beneficios y bienestar al pueblo. El poder, por tanto, se caracteriza por esa característica de distribuir, es dar a quien que, es dar a alguien que por medio o por un medio, por así decirlo, que lo afecte. Cuando se trata de distribuir, entonces, ese poder, esa relación de poder se llama compensatorio. Esta es la relación de poder que existe en el liderazgo, ya que el liderazgo tiene que ver con poder. Este escenario no solo se da en los gobiernos, este escenario también se da en las familias también. Es por eso que cada padre de familia, cada madre de familia, dependiendo del matrimonio en la cual, perdón, la familia en la cual esté liderando, se da esta relación de poder. Los padres guían y los hijos obedecen. Es ahí donde nosotros aprendemos esta relación de poder. Es ahí donde nosotros aprendemos a convertirnos en líderes. Es ahí donde comienza Dios a enseñarnos ese proceso de transformación. Y los padres, deben saber, gobiernan por estas mismas tres razones o esta relación de poder. Por ejemplo, porque los hijos entienden que sus padres son buenos y que los padres los guían en buena dirección. Lo segundo es que cuando los hijos no obedecen, los padres, ¿qué hacen? Sancionan a ese hijo. Y cuando los hijos actúan correctamente a lo esperado por sus padres, por las direcciones, las enseñanzas que sus padres le están dando, pues en otras palabras, el hijo obedece. ¿Qué hace el padre? El padre entonces lo premia, le compensa su esfuerzo con un regalo o con una dádiva. De manera que, de igual manera, esta idea de relación de poder también se da en las congregaciones locales. Se da el mismo escenario en nuestras congregaciones. El hombre establecido, o sea, el líder, el pastor, el rabino, la autoridad de ese lugar, es el que guía. Los miembros o hijos de esa casa son liderados. Y es legítimo porque ese pueblo que es dirigido se identifica con el hombre que el Eterno ha establecido. Por tanto, lo primero es que se identifican con el Eterno y con su siervo. Se da también la coacción cuando no se cumplen los parámetros o los principios del reino de los cielos. Cuando un liderazgo no camina conforme a como fue llamado éticamente, moralmente, se rompe esa relación de poder y eso se llama coacción. Porque no hay una empatía en el liderado con el que lidera. Y de igual manera, cuando recibes alguna compensación por tus acciones meritorias y obedientes, en el reino de Dios también se da ese escenario de poder. Ahora, debemos entender que hay personas que no tienen un cargo establecido. Hay personas que en una sociedad no juegan un papel preponderante nombrado para ser un líder.
nunca han sido electos, nunca han sido establecidos en un cargo de poder. Por esa razón no son líderes, de ninguna manera. Estas personas, por sus condiciones morales, por sus condiciones éticas, ¿qué hacen? Ejercen una influencia en los lugares donde Dios los ha puesto, en las actitudes de su comportamiento en los seres humanos. Estas personas trascienden, por así decirlo, en medio de una sociedad por su ética y moral que lo hacen ser personas de influencia. Entonces ahí podemos ver que existen autoridad, poder e influencia. ¿Lo puede ver aquí? Esta es la relación de poder que es la matriz de la formación de un líder. O sea, hay la capacidad para influir, que es donde radica la esencia del liderazgo. Entonces, por tanto, todo el mundo en los rangos de jurisdicción que Dios lo ha puesto puede influenciar, puede influir a otro en la relación o en las relaciones humanas y en los escenarios donde los cuales Dios lo ha puesto. Así que yo, después de decir introducción, quiero entrar ahora en que examine lo que esta porción hermosísima de Shemot nos está diciendo, y que tomando a Moisés como ejemplo, nosotros podamos ver su vida y poder determinar cuáles fueron los elementos más importantes que él utilizó para convertirse en el líder, luego del Mesías, más extraordinario, más grande que ha existido en la historia de la humanidad. La historia de Moisés comienza con la opresión de su pueblo en Egipto, la cual vivían en condiciones de esclavos. Y al cabo de tiempo, Faraón se percató de que la población hebrea iba en aumento. Había una explosión, en otras palabras, demográfica. Esto causó temor en el faraón, ya que pensaba que el número demográfico o que el aumento demográfico desencadenaría una gran revuelta. Entonces, de una vez mandó una orden, un decreto de matar a todo varón hebreo, y uno de esos niños fue Moisés. Es encontrado, dice la historia, por la hija de Faraón y vive como egipcio y se convierte en un príncipe de Egipto criado en la corte de Faraón. Y hay duda, y aquí tenemos una evidencia bien clara de que podemos determinar que la vida de Moisés, su primera parte, por la primera parte de su vida, que es de 40 años, comienza y se desarrolla aquí. Es el momento de formación. Note, lo primero que usted debe saber es que los líderes deben formarse. Cuando analizamos la vida de Moisés, es importante resaltar que su vida tuvo 3 etapas de 40 años. Pero ocurrió un día que Moisés sale y ve a un egipcio que es maltratado, está maltratando a un hebreo. Pudo haberse quedado indiferente. Él pudo haberse cruzado de brazos, pero no hizo lo propio, sino que tomó represalia contra el egipcio, defendió al hebreo y mató al egipcio. Y es aquí donde se nos presenta la primera característica que Moisés nos revela de lo que es un líder. Es que los líderes asumen una causa. Todo líder potencial asume una causa. ¿Cuál era la causa de Moisés? Que a pesar de haber sido criado en la casa de Faraón, en otras palabras, haber sido criado con todas las riquezas posibles, su madre hebrea, y su madre hebrea lo crió, él no aceptó la injusticia, él no aceptó el abuso, él no aceptó la arbitrariedad, donde el egipcio estaba humillando al hebreo. Todo buen líder asume una causa. Él mata al egipcio y lo esconde en la arena. Luego notamos que de nuevo sale a la calle y ve que otro hebreo está peleando con otro hebreo y le dice: miren ustedes, ¿por qué ustedes están peleando? Ustedes son parte de una misma nación. Pero uno de esos hebreos le responde: ¿quién eres tú para decirnos qué hacer? ¿Quién te ha dado autoridad sobre nosotros para decirnos qué hagamos y qué no hagamos? Y le dice que él lo vio cuando él mató al egipcio.
Moisés inmediatamente pensó que nadie lo había visto, pero la realidad era otra. Lo habían visto. En otras palabras, aquí no podemos notar la segunda característica de un líder que está en el espectro de todo el mundo, que está en el escenario donde todo el mundo lo puede ver. Un líder potencial y un líder ya desarrollado. Todo el mundo lo está viendo. Cuando Moisés se da cuenta ya que alguien lo sabía, sale al exilio y va a Madián. Al notar los episodios en los cuales Moisés tomó la iniciativa y actuó, la Biblia nos enseña cosas muy poderosas. Lo primero que vimos fue que evitó la injusticia en contra de un débil. Esto es lo que se llama asumir una causa. Lo que quiero enfatizar es que la primera característica de un líder es asumir una causa. Conlleva un riesgo. Y eso fue lo que pasó con Moisés. Mi pregunta para ustedes en el día de hoy: ¿cuál riesgo asumió Moisés? ¿Cuál riesgo usted está asumiendo como un líder? Ya que él vivía como un príncipe en la casa de Faraón. ¿Qué hizo él? Él arriesgó su estabilidad social, su estabilidad económica, por asumir la lucha por la injusticia contra un débil. Lo segundo que podemos notar, en los momentos que él tomó la iniciativa, o sea, que asumió una causa, fue que también él trató de buscar la paz. Era un pacificador. Ese es lo que lo hace salir de Madián. Se encuentra luego una travesía por el desierto y encuentra en un pozo. Y encuentra en un pozo 7 mujeres que están siendo maltratadas también. Ahí él se arriesga de nuevo a perder su vida. Y ahí comienza la segunda etapa de su crecimiento o las etapas de su formación como el líder de Israel. Notamos aquí entonces, ¿qué notamos aquí? Notamos la capacidad que tiene Moisés de asumir riesgos, mis amados, incluyendo poder perder su vida. Es la causa de la igualdad, es la causa de la justicia, es la causa de asumir los recursos naturales, llámele cualquiera que usted pueda llamarle. Y lo tercero que podemos notar de este primer principio y de este segundo principio que estamos viendo en la vida de Moisés es que él ayudó a desconocidos. Moisés ayudó a un desconocido. Además de los atributos mencionados, asumir una causa, evitar una injusticia, buscar la paz, ayudar a desconocidos. Notamos también que Moisés demostró tener cualidades de compasión y su disposición a actuar cuando se preocupó por una oveja agotada. De igual manera, como él trataba a una oveja que no le pertenecía y que estaba agotada en la carga, notamos su cualidad indispensable de estar dispuesto a actuar y de tener compasión hacia ese animal indefenso. Y es debido a todas estas cualidades que estamos mencionando hasta aquí, que yo considero, inclusive los sabios de Israel lo han hecho. Hay midrash que dicen que cuando él levantó esa oveja y la cargó, dicen los sabios de Israel que por esa razón fue que Dios lo también, al ver cómo él cuidaba una oveja, un animal indefenso, así Dios le dio entonces el derecho y el decreto de poder dirigir al rebaño, a la nación de Israel. Por tanto, puedo declarar que debido a estas cualidades fue elegido para dirigir al pueblo judío. El libro de Éxodo 3:1-2 nos dice: Moisés cuidaba el rebaño de su suegro Yetro y lo llevó al desierto y se le apareció el ángel del Eterno. Luego entonces, de todo lo que hemos hablado hasta aquí, vemos que Dios se le aparece a Moisés y le habla y le comisiona. Y ahí viene la tercera característica que un líder debe tener, y es que un líder debe ser depositario de una visión y de una misión. Un líder debe tener una visión y una misión. Fue comisionado a retornar a Egipto y libertar al pueblo de la esclavitud. En ese proceso vemos que Moisés, sorprendido por la aparición de la zarza,
le pregunta qué debía decir de quien lo enviaba a esa misión y que le había dado esa visión. Y el Señor le dice que el Eterno, Yud-Hei Vav-Hei, lo enviaba. Entonces, luego de eso vemos a Moisés cuestionando al Eterno a causa de la duda que lo embargaba, lo cual nos muestra la primera etapa del liderazgo. Todo lo anterior era los principios que hacían que desarrollaban o hacían visible el potencial. Pero ahora vemos la primera etapa del liderazgo. ¿Cuál es la primera etapa del verdadero líder? Es que el verdadero líder siempre duda. Siempre el verdadero líder duda. El líder, en otras palabras, para que me entienda, nunca se ve como líder. No se considera como líder. Hay dudas en él. Se pregunta por qué yo. Se pregunta por qué tengo que asumir esta causa. Se pregunta por qué a mí. Se dice no tengo las cualidades necesarias. ¿Qué hace Dios entonces? Dios es un maestro para traer y destruir la duda en nosotros y enseñarnos y hacernos entender y traer conciencia de que realmente somos líderes. Dios soluciona el problema, le entrega una vara y comienza entonces a hacer señales para poder convencerlo de que él podía llevar a cabo la misión que él le estaba dando y la visión que él estaba revelando. Luego vemos que le dice que le diga al faraón que deje salir al pueblo de Egipto. Dios le advierte que cuando Moisés le diga eso, faraón no escucharía la petición divina de dejar salir al pueblo. Y Moisés entonces debió, aunque había una negativa de faraón, él debía continuar yendo donde faraón con la petición de dejar ir al pueblo. Aquí nos encontramos con la segunda cualidad que todo líder debe tener. Y es que todo líder debe ser un líder que persevera en la visión y en la misión que lidera. En otras palabras, que aunque se niegue, que aunque no quiera, no debes abandonar la lucha, no debes abandonar la visión, no debes abandonar la visión que Dios te ha dado. Debes continuar hasta la consumación de la misión y de la visión que Dios te ha dado. Hasta que eso no suceda, no puedes detener. Moisés llega a Egipto con su hermano Aarón. Van a donde los ancianos, los convencen luego a él y a Aarón y se dirigen a Faraón y les presentan las exigencias divinas de liberar al pueblo. Como usted ya conoce, él no accede a dejar ir al pueblo y ahí su corazón es endurecido. Es por eso que la explotación más vil de los hebreos toma lugar. Los manda a construir ladrillos con la negatividad de suplir en la paja para mezclar el barro. En cambio, les ordena a los hebreos que ellos mismos deberían ir a conseguir la paja, exigiendo el mismo tiempo de construcción y de duración que él había establecido. Entonces, en ese escenario, se levanta una relación interesante. Y es el que fue elegido por Dios, comienza a ser cuestionado por las decisiones que él está tomando. Y los seguidores diciendo, por ahí no es así como usted dice, usted no está dirigiendo mal. Luego notamos que vienen 10 plagas en una lucha de poder entre Dios y los dioses de Egipto. Estas plagas fueron motivadas porque Dios quería hacer una declaración a las generaciones futuras de que solamente existe un Dios. Pero sin duda, cada uno representa un reino. El reino de Dios y el reino del Satán, representado en Moisés y en Faraón. Vemos a través de las plagas ese escepticismo inicial, ese escepticismo del líder, de las decisiones que él había tomado. Y a la llegada de Moisés a Egipto se convierte en credibilidad. Cuando ellos pueden ver que mientras las plagas iban creciendo, su credibilidad iba aumentando.
se va entendiendo el poder de Moisés, se va entendiendo la legitimidad de su llamado. Nunca los hebreos fueron afectados, nunca fueron afectados en esa crisis de las plagas, solamente los egipcios. Luego el faraón cede, pero ahí se presenta un problema. Aunque Faraón deja partir al pueblo, luego de un tiempo él se arrepiente de su decisión y comienza a perseguir al pueblo nuevamente. Se puede observar la protección divina por la retaguardia con una columna de fuego y por la guardia una columna de nube. Cuando llegan al Mar Rojo, los hebreos pasan el Mar Rojo en seco. Cuando el ejército egipcio trata de cruzar de igual manera, todo el ejército egipcio muere al instante. ¿Cuánta manifestación de poder? Sería imposible refutar estas señales, prodigios y manifestaciones, donde al percibir estas acciones u obras divinas, ya el pueblo no podría dudar de que este hombre de Dios era un hombre legítimo que venía de Dios. Era un líder que Dios había establecido, era un líder que Dios había asignado. Pero la historia, mis amados, es otra. Inmediatamente salen de Egipto, el líder comienza a enfrentar nuevamente el cuestionamiento del pueblo. Comienzan a quejarse de sed, comienzan a quejarse de comida y comienzan a quejarse de muchísimas otras cosas, todo tipo de cuestionamiento. Moisés ahora se enfrenta no a un enemigo externo, porque ya el enemigo externo él lo venció, sino que ahora se está enfrentando a un enemigo interno. Un líder tendrá, para que me entienda, enemigos externos y enemigos internos, la cual debe derrotar. ¿Cuál es esa lucha que tiene internamente? Que es un cuestionamiento de la legitimidad, del poder del líder. Lo van criticando, no confían en él, no importando todas las victorias que habían visto, todos los milagros que habían visto, todas las señales, los prodigios, las manifestaciones, no importando nada de eso, el líder estaba siendo menospreciado. Y es aquí donde tenemos una nueva etapa en el liderazgo, que es el lidiar con la división interna. Todo líder debe lidiar con una división interna. Es el conflicto interno, es una lucha para preservar la unidad. Y se va a repetir constantemente hasta que lleguen al monte Sinai, donde el Eterno entregará la Torá y el código de conducta. Moisés sube al monte a recibir la ley luego, pero mientras está allí delante del Eterno recibiendo la ley, el pueblo se desenfrena. Y ahí edifican un becerro de oro y lo llaman el Eterno. Lo llaman Yuhei Bajei. Miren la deslealtad de ese pueblo. Lo están liderando hacia el bienestar. Lo están liderando hacia la bendición. Lo están liderando hacia el destino que Dios ha preservado para ellos. Y en ese proceso lo traicionan la confianza tanto de Dios y del líder que Dios había puesto. Vemos entonces el enojo del Señor. Entonces ahí vemos otra de las cualidades que todo líder debe tener. Todo líder, al tratar de preservar la visión y la misión que Dios le ha dado, intercede por su pueblo, no importando que su pueblo se está desviando de lo que Dios ha determinado. Observamos entonces que en la vida de Moisés no solo tiene quejas y conflictos con el pueblo, no solamente tiene problemas con su familia, también comienza a atacar a Moisés. Vemos cómo el entorno familiar de Moisés se vuelve hostil también contra él. Pero es sumamente interesante que usted note que además de su familia, era el equipo del ministerio, eran los líderes alrededor de él que Dios había reunido alrededor de él, que lo atacaban y se quejaban de él. También observamos otra rebelión, la rebelión de Coré, que se dio escenario en ese trayecto, que eran líderes principales de la congregación de Israel. Esto fue interpretado por Dios como una deslealtad al liderazgo establecido por él.
Vemos entonces la próxima etapa de un líder aquí. Vemos que el líder necesita tener una visión, saber a dónde va, saber quién es. Tiene que saber dónde conduce al pueblo. Aunque se levanten enemigos exteriores e interiores, aunque lo murmuren, aunque su familia se levante, él debe saber dónde va. Que es la tierra prometida, que hasta que no logre llegarnos ahí, él no se detendrá. En la tierra de Canaán salieron de Egipto y cruzaron el desierto por 40 años en medio de dificultades para llegar a la tierra prometida. Cuando estaban llegando, Moisés crea una comisión. Y aquí tenemos también una característica que un líder debe tener también. Ahí vemos cómo él integra una comisión de cada tribu de Israel, exactamente eran 12, y organiza. Él es un organizador de un pueblo. Todo líder debe organizar los lugares donde él está liderando. Representado en la escogencia de un representante de cada tribu. Es un sentido de representación y equilibrio, con la finalidad de analizar el terreno a fin de que ellos pudieran entrar y lograr alcanzar la promesa que Dios le había dado. Para poder lograr la promesa, el líder debe organizar. Estos 12 van y analizan el terreno y la tierra, y 10 de ellos vuelven con un informe negativo y 2 con un informe positivo. Eran 10 contra 2. Escúcheme muy bien, aquí hay una disyuntiva también. Sumergidos en esa crisis, comienzan a quejarse nuevamente del liderazgo de Dios. Dios reacciona y, como siempre, favorece a Moisés y desecha a los 10. Luego vemos que llega el tiempo de suceder a Moisés en el liderazgo. Póngame mucha atención, por favor. Dios escoge a Josué, uno de los que dio un buen informe acerca de la tierra, y además, y sobre todo, porque fue un buen discípulo del líder anterior, dígase Moisés. Siempre estuvo a su lado, siempre lo acompañó, siempre lo protegió, siempre lo cuidó, siempre le sirvió. Aquí vemos otro principio importante para el liderazgo, mis amados, y es que todo líder debe y es un buen discípulo. Un verdadero líder es un buen discípulo. No se puede ser líder si uno, mis amados, no es un buen ni un fiel discípulo. De manera que esa historia, que aunque sucedió 3000 años, como hemos analizado aquí, registrada en esta porción de Shemot, los principios del liderazgo todavía están vigentes por nosotros hoy día. Todos están vigentes hoy día. Permítame resumir esta parte para poder entrar ahora en otra parte de esta enseñanza. Permítame hacer un resumen de lo que he hablado hasta aquí. La primera condición de un líder es asumir una causa. Lo voy a repetir. La primera condición de un líder es asumir una causa. Cualquier causa. Ya que lo más importante no es el líder en sí mismo, sino la causa asumida. ¿Cuál es la causa que fuimos nosotros llamados a tomar? Establecer el reino de Dios en esta tierra. Debe saber que asumir una causa implicará riesgos muy grandes. El que asume una causa perderá su zona de confort. El liderazgo no se resume en aplausos o al generar a un ídolo en el proceso, sino que representa, mis amados, privaciones y sacrificios y momentos de mucha amargura. El líder debe tener una visión bien clara. Y en el caso de Moisés era llegar a la tierra prometida. También tiene que ver la relación con el enemigo externo. Mientras se lucha con el enemigo externo, el grupo se mantiene conectado, cohesionado, en unidad, se mantiene unido. Hay unidad en el grupo porque hay una amenaza externa que los asedia, que nos puede destruir. Cuando no hay amenaza externa, surge la duda, la desunión, se levanta la insatisfacción, no se valora
lo que se ha logrado. Y eso crea debilidad en el grupo. Otro factor es la capacidad para comunicar. Todo líder tiene que tener una capacidad de comunicar. Al principio vemos a Moisés que no podía hablar, pero en la medida que se estaba envolviendo en su misión, en la visión que Dios le había dado, fue desarrollando la capacidad retórica, la capacidad de hablar. Y vemos cómo luego se convierte en un gran orador. Vemos que en todo caso, esto existe en una relación entre el líder y la sociedad y el líder con su grupo. Y que en medio de todo eso vemos algo que se llama conflicto. Siempre los conflictos donde hay interacción humana, donde hay un líder y un liderado, siempre estarán en el escenario. Una de las cosas que el líder debe aprender es a gerenciar el conflicto. Todo líder debe aprender a administrar los conflictos. El líder debe aprender a sobrevivir en medio del combate, debe aprender a sobrevivir en medio del conflicto, que es la naturaleza de la lucha de poder. Todo en la vida es la lucha de poder. Vemos el grado de aprendizaje que Moisés revela, que en una ocasión puede cesar del enojo del Señor. Él pudo cesar el enojo del Señor. Oye, qué enfocado estaba este hombre. Porque no se trataba de destruir al otro, sino que saber administrar el conflicto que se nos presenta. De manera que el líder no puede desalentarse. No, usted no puede estar en la desesperanza. Usted va a pasar adversidades. Vamos a pasar adversidades que son realmente las oportunidades que Dios nos da para levantar un verdadero liderazgo que trasciende todo conflicto, que trasciende toda adversidad en medio de una crisis. Sin crisis, mis amados, no hay liderazgo. Sin crisis no hay crecimiento. Sin crisis no hay avance. Ahora, hay que saber también que no siempre hay victorias. Usted muchas veces perderá, pero eso debe motivarlo a levantarse para lograr lo que Dios le ha determinado. Un buen líder, por tanto, deja después de su desaparición también los cimientos, las bases para que una sociedad se siga desarrollando y que surjan nuevos líderes. Murió Moisés, pero eso no impidió que la visión de Dios, ni la nación de Dios y lo que él había edificado y lo que él había levantado se cayera. La solución fue crear nuevos líderes. Las antorchas no se arrebatan. Las antorchas se transfieren. Todo líder debe tener un líder que lo guió. Todo líder debe tener a alguien que lo instruyó. Para luego convertirse en un líder también debe ser un buen discípulo. Es por eso que la solución para que continúe lo que Dios tiene como visión en nuestras vidas es levantar líderes, convertirnos en líderes que formen otros líderes. Por tanto, en Moisés encontramos dos condiciones. Primero, un libertador que liberó a un pueblo que estaba en opresión, un pueblo que estaba sometido a una esclavitud muy fuerte. Y segundo, los convirtió en hombres libres. Aleluya. Un líder convierte a personas en libres. En otras palabras, lo sacó. Y lo segundo es que tomó una nación y los guió y los lideró a Canaán. De manera que esta es la historia que nos presenta Shemot. Ahora yo quiero entrar ahora en cosas puntuales, importantes. Aquí yo voy a entrar en un tema ahora, en algo más íntimo. Y yo quiero que usted me ponga mucha atención, que tome nota de lo que voy a decir, porque quizá usted va a ser confrontado en muchas cosas que voy a decir. Pero esto es para bien, para que usted mejore. Mire, hay una disyuntiva que mucha gente dice: él nace el líder, se hace el líder, se elige el líder o se hace. Esta pregunta podría definirse de la siguiente manera: el liderazgo se nace, se hace, se elige y los hace. Todas esas cosas son verdad. Usted fue creado para gobernar, para tener dominio. Ese es el llamado que Dios le hizo al ser humano desde el principio. Usted nació para liderar, en otras palabras.
Todo el mundo en la asamblea del Señor es un líder. En cada lugar que Dios lo puso. Usted nació y está destinado a ser cabeza. De manera que, ¿cuáles son los distintivos de un líder que debemos tomar en cuenta para que nosotros también nos convirtamos en eso que Dios demanda? Lo primero que un líder debe saber es que un líder debe mostrar acciones amatorias. Acciones amatorias. ¿Qué son acciones amatorias? Bueno, perdonar, apreciar, acompañar, servir, escuchar a los demás, compartir sentimientos. Es interesante, es en otras palabras, interesarse por las personas. La cabeza de un líder es comprender a la gente. El corazón de un líder es amar a la gente. Las manos de un líder es ayudar a la gente. Es por eso que tenemos que tener empatía con las personas. Ponerse en el lugar de las personas. Que no es lo mismo que simpatía. No. Simpatía es cuando hay química directa entre usted y yo. Pero la empatía es que mientras no hay química entre nosotros dos, yo me pongo en su lugar y le puedo ayudar. Esto se llama misericordia, que a su vez es darle al otro no lo que el otro necesita, no, es darle al otro no lo que merece, sino lo que necesita. Otra característica que distingue a un líder, aparte de mostrar acciones amatorias, es que un líder debe tener buenas relaciones. El ser humano no nació para estar solo. Cuando analizamos los 10 mandamientos, notamos que la mitad se relaciona con Dios y la otra mitad se relaciona con tu prójimo. Los 5 sentidos fueron creados para relacionar. Es por eso que existen, muchas personas han escrito que existen 5 R's en el liderazgo. Fernando, ¿cuáles son esas 5 R's? Bueno, anote esto es interesante, lo puedo ayudar. Número 1, la primera R es la R del requisito. La segunda R es la R del reglamento o de los reglamentos. La tercera regla, la R, es las relaciones. La tercera regla o resultado es el resentimiento y la rebelión. Ahora, ¿cómo yo compagino estas cosas? De la forma siguiente. Los requisitos más los reglamentos menos las relaciones son igual a resentimientos y a rebelión. Lo voy a repetir. Los requisitos, los reglamentos menos las relaciones es igual a resentimiento y a revelación. Por tanto, lo que une estas R's es lo que nosotros estamos tratando de decir a ustedes, que un líder debe tener buenas relaciones. Un liderazgo se trata de tener relaciones personales con los demás. Cuando caminas en la voluntad de Dios, las bendiciones te alcanzarán, dice la Escritura. Seremos cabeza. Es lo que dice Lucas 6:38. Denles a otro lo mismo, lo que necesitan. Dios les dará a ustedes lo que necesitan. En verdad, Dios les dará la medida que ustedes den a los demás. Si dan trigo, recibirán una bolsa llena de trigo, bien apretada y repleta, sin que tengan que ir a buscarla. Entonces, la clave para poder lograr la voluntad de Dios, las bendiciones de Dios, esa es la manera como nosotros nos damos a los demás. Lo que demos a los demás es lo que genera las buenas relaciones. De manera que todas las personas, es importante que todos nosotros sepamos que nacemos con 3 dones espléndidos que Dios nos dio. Número 1, nos dio el poder de elegir, es la libertad de escoger. Es la voluntad independiente y del libre albedrío que todos nosotros tenemos. Somos producto de nuestras decisiones, en otras palabras. Número 2, Dios nos dio los principios que Él ha establecido en la creación. Y son motivados para que tú y yo seamos íntegros, para que seamos personas íntegras,
que tienen la protección especial de Dios, porque todo el íntegro es el íntegro que tiene la protección divina. No podemos dar o llevar una buena noticia sin ser una buena noticia nosotros mismos. Tenemos 4 inteligencias que Dios nos dio también. Esta es la tercera cualidad o dones espléndidos que Dios nos ha dado en la creación. Tenemos una inteligencia físico-corporal. Tenemos una inteligencia mental, que es soñar. Tenemos una inteligencia emocional que es para compartir con las demás personas. Y tenemos también una inteligencia espiritual, que es lo que nos contacta con Dios. Y ya que somos seres totalmente especiales, como usted ha visto, necesitamos ser mejor. Necesitamos ser la mejor persona posible. Necesitamos ser la mejor versión de nosotros mismos. ¿Qué es lo que es el crecimiento personal? Es el de redescubrir nuestro potencial. ¿Quiénes somos nosotros realmente? La pregunta sería, ¿quién es el mejor? ¿Cuánto usted se convierte en el mejor? ¿Cuándo usted se convierte en lo mejor que usted es? Soy el mejor. Cuando usted entrega lo mejor. Cuando usted da lo mejor. Cuando usted se da a usted mismo. Y usted es lo mejor. Ser el mejor no es competir con tus compañeros. Eso se llama vanidad. Soy el mejor cuando entrego lo mejor y soy yo mismo. Cuando yo le entrego lo mejor a mi familia, soy el mejor padre y el mejor esposo. Cuando yo le entrego lo mejor a mi empresa, soy el mejor trabajador. Cuando yo le entrego lo mejor a mi país, soy el mejor ciudadano. Cuando yo le entrego lo mejor a mi congregación local, soy el mejor hermano. Existen, por tanto, 2 caminos en la vida. ¿Cuáles son los 2 caminos, Fernando, que te hacen abortar el liderazgo o te catapultan a ser un líder de excelencia? Hay un camino que se llama el camino de la mediocridad o el camino de la excelencia. Usted puede ser un mediocre o puede ser un excelente líder. Y usted es un excelente líder o usted va en el camino de la excelencia cuando usted lo da todo. Es competir con nuestra incompetencia. Es reinventarnos, es mejorarnos cada día, es corregirnos constantemente. Ser el mejor es entregar lo mejor. Es por eso que usted debe saber en el día de hoy que nos ganamos la vida con lo que hacemos, pero nuestra vida está hecha por lo que damos. De lo que hacemos podemos vivir, pero nuestra vida está hecha por lo que ofrecemos. Es por eso que tu familia funciona, tu negocio funciona, tu congregación funciona, tu vida funciona, pero para que funcione tienes que darlo todo. Dar es la mayor manifestación de poder. Y el poder te catapultará al gobierno, al dominio que Dios te destinó desde el principio de la creación. No solamente dar lo mejor es la mayor manifestación de poder, sino que también servir también es la razón que debemos aprender. Por esa razón debemos aprender a servir. Servir también da poder. Sirviéndole al hombre se aprende a servir a Dios. Cuando yo le sirvo a alguien, le estoy sirviendo a Dios. Un verdadero líder nace para vivir y vive para servir. Es por eso que tenemos que vivir para servir, mis amados. Y es por eso que debemos aprender a servir. Se entra a la congregación del Señor para amar a Dios. Cuando usted entra a una congregación local, por ejemplo, usted entra a amar a Dios, pero se sale para amar al prójimo. Si usted va a una congregación y no ama al prójimo, usted no está haciendo nada. El sentido de la vida es ayudar a otros a encontrar el sentido de su vida. Es por eso que nosotros encontramos nuestro destino. Es por eso que nosotros encontramos el significado de nuestra vida, ayudando a otro a encontrar el significado de su vida. Lo voy a repetir. El significado de la vida es ayudar a otro a encontrar el significado de su propia vida. Servir es la mayor expresión de poder, ya que el servir te lleva al gobierno. Un buen hecho en la tierra recibirá un buen hecho, un buen hecho, un bien hecho en el cielo. Lo voy a repetir. Un bien hecho en la tierra recibirá un bien hecho en los cielos.
Y cuando usted le sirve al prójimo, eso es un bien hecho en la tierra. Y por eso recibirá un bien hecho en los cielos. ¿Cuándo fue la última vez que usted estuvo? ¿Cuándo fue la última vez que tú te quedaste con alguien que necesitaba? ¿Cuándo fue la última vez que tú tomaste tiempo para escuchar a alguien? ¿Cuándo fue la última vez que alguien te expresó su necesidad? Es por eso que usted debe saber que se entra a la congregación del Señor para amar a Dios, pero se sale para amar al prójimo. Un líder nace para vivir y vive para servir. En otras palabras, ¿qué es lo que estoy diciendo? Un verdadero líder, lo cual somos todos nosotros, desarrolla la capacidad de servir. ¿Por qué? Porque el servir es el nivel más alto de vivir. Un líder nace para vivir y vive para servir. Vivir para servir y servir para vivir. Es importante aprender a servir, mis amados. Servir es la mayor expresión de poder. El que sirve gobierna. He encontrado el sentido de la vida ayudando a otros a encontrar el sentido de sus vidas. He encontrado el significado de la vida ayudando a otros a encontrar el significado de sus propias vidas. Es por eso que el que sirve expresa su servicio a través de acciones. Las acciones se constituyen en el adorno esencial de un líder. Hay acciones improductivas, que es una acción que genera beneficios solo para mí. Y hay acciones productivas, que son las que generan beneficios para las otras personas. El valorar genera beneficios para otras personas. El servir a otros genera beneficios para otra persona. Es por eso que es una característica entre los líderes. El valorar te hace feliz y productivo. No tengo todo lo que quiero, pero quiero todo lo que tengo. Lo voy a repetir. No tengo todo lo que quiero, pero quiero todo lo que tengo. La pregunta es, ¿qué es valorar? Es andar en busca y reconocer. Es reconocer a quien debe ser reconocido. Reconocer que lo bello, lo bueno, lo verdadero de las cosas y de las personas. ¿Está usted enfocado en lo malo de las personas? ¿Está usted siempre viendo lo negativo? Usted debe ver siempre lo positivo. Eso es valorar. Nadie te va a recordar por tu amor secreto. Nadie te va a mencionar alguna vez cuando tú escondiste tu reconocimiento de otro. Debemos aprender a valorar lo que tenemos antes que el tiempo te enseñe a valorar lo que tuviste. Mucha gente empieza a valorar el trabajo cuando lo perdió. Pero cuando lo tenía era impuntual, no era diligente, no daba el mejor esfuerzo. Mucha gente va a valorar la salud cuando la pierda. Pero cuando la tenía, no la cuidaba. No hacía ejercicio, no comía sano. Mucha gente valora el matrimonio cuando lo perdió. Pero cuando lo tenía, no lo cuidaba. Es por eso que debemos aprender a valorar lo que tenemos antes de que el tiempo te enseñe a valorar lo que tuviste. ¿Qué es lo que debes valorar? Las cosas y las personas. Lo bello, lo bueno, lo verdadero de las cosas y de las personas. Todo tiene algo hermoso en sí mismo. Sí, tenemos una dualidad, sí, pero lo más importante es enfocarse en lo bueno. Debemos aprender entonces a valorar lo que tenemos y luego lo que quiero. Lo que tengo es más importante de lo que quiero. Aprender a valorar lo que tienes, porque en un momento de la vida, lo que tienes se puede convertir en un recuerdo. Valorar, por tanto, es encontrar a la persona, no es encontrar, perdón, a la persona perfecta. Valorar no es encontrar a la persona perfecta, es ver de forma perfecta a una persona imperfecta. Por lo que vemos a través de sus virtudes, lo enfocamos por el lente de sus virtudes, no a través de sus imperfecciones, ya que todos nosotros sabemos que tenemos cosas muy malas, pero también debemos ver, tenemos cosas muy buenas. Y es por eso que cada líder, el líder se enfoca en lo bueno.
El elogiar entonces genera beneficios para otras personas, al igual que servir. Esto es empoderar las relaciones personales. Esto es potenciar las relaciones humanas. Lo más hermoso de las relaciones humanas es entregarnos en cuerpo, alma y entusiasmo. Es importante que usted se convierta en un milagro para otras personas. Es importante rehumanizar el liderazgo. Es importante rehumanizar las congregaciones. Eso se hace por las buenas relaciones humanas. Ese es el punto central de un liderazgo, las relaciones humanas. En el matrimonio, un tú y un yo para crear un nosotros. En la familia, un todos nosotros para crear una comunidad. En la experiencia de la vida, primero te relacionas y luego accionas. Por eso es importante potenciar las buenas relaciones humanas. ¿Qué podemos hacer para potenciar las relaciones humanas y convertir las relaciones humanas en relaciones saludables y productivas y duraderas? Un líder da reconocimiento a su equipo de ministerio. Es importante dar reconocimiento a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos. Es importante dar reconocimiento a tus amigos. Es importante tener relaciones, y las mejores relaciones en todos los escenarios son las relaciones de admiración y de reconocimiento mutuo. A las personas les gusta que les reconozcan y los elogien. Se llama afirmación. Eso es lo que tienen los líderes. Una de las herramientas más importantes en sus relaciones humanas que un líder debe desarrollar es afirmar a los demás. Tú puedes lograrlo. Tú vas a lograr lo que estás soñando. Si Dios te va a sanar, si Dios te va a prosperar, si Dios te va a dar un esposo, si tú vas a salir de esa deuda, si Dios lo va a lograr, si tú vas a ser profesional, si tú vas a lograr ese trabajo. Tú eres una persona productiva. Afirmar es la capacidad de admirar lo bueno en los demás. Por esa razón hay que dar reconocimiento a la esposa, a los hijos, al equipo del ministerio y a todas las personas, no importando si usted la conoce o no. Las personas florecen en el elogio. El elogio hace crecer al ser. La constante crítica destruye la autoestima de las personas. A veces las personas necesitan más aprecio y reconocimiento que la comida. El elogio es poesía para los oídos humanos. No permita que algo lindo, algo bueno, generoso, muera en la vida de la familia, de su familia, de su congregación, en la vida de una persona por falta del elogio y del reconocimiento que él la merita. Es por eso que un líder piensa y trabaja en equipo. Un líder debe trabajar y pensar en equipo, porque la única forma de multiplicar es trabajar juntos. La única forma de multiplicar es pensar y trabajar en equipo. Más nosotros y menos yo. Es por eso que Juan dijo, es necesario que yo mengüe. Necesitamos personas con la mentalidad de Juan y los ministerios. Porque nosotros nos hace más fuerte. Nosotros es más fuerte que yo. El proceso de la vida es dependencia, independencia e interdependencia. Ahora, pónganme mucha atención, por favor. ¿Qué es la independencia? Es cuando somos niños. Es una mentalidad inmadura. Cuando somos niños, dependemos de nuestros padres para comer, para bañarnos, para vestirnos. Si nuestros padres no nos cuidan, no nos nutren, no crecemos y nos morimos. Esa es la dependencia. La dependencia tiene un paradigma. ¿Cuál es el paradigma de la independencia? De la dependencia. Es el paradigma de tú. Tú lo haces por mí, tú lo dices por mí y yo te echo la culpa de lo que me pasa a mí. Lo segundo es la independencia. Ese es otro proceso y es un proceso más inteligente todavía en el proceso de crecimiento de un individuo. Es cuando yo comienzo a asumir mis realidades.
Es cuando yo comienzo a asumir mis responsabilidades. La independencia tiene un paradigma. ¿Cuál es el paradigma? Es el paradigma del yo. Yo lo puedo hacer, yo lo puedo construir, yo lo puedo lograr, yo lo puedo alcanzar, yo solo, yo puedo. Pero hay un nivel mayor. Este es el mayor nivel de un líder que un líder debe tener para desarrollar otros líderes y para poder lograr la meta que Dios le dio. Yo sé que cada uno de nosotros aquí va a lograr lo que Dios le dio, pero necesitamos entrar en los modelos divinos que Dios ha establecido. Luego, el proceso más inteligente que existe es la interdependencia. No hay nada más poderoso que la interdependencia. Todos somos inteligentes, pero no todos mostramos inteligencia. La pregunta es cómo yo muestro inteligencia. La inteligencia se muestra por el proceso cuando yo entro en el nivel de interdependencia. La interdependencia dice, yo dependo de ustedes si ustedes dependen de mí. La interdependencia dice, yo puedo hacer cosas que ustedes no pueden hacer, pero ustedes también pueden hacer cosas que yo no puedo hacer. Decimos, mientras ustedes y yo y Yeshua y el Eterno nos estemos juntos, podemos cambiar el mundo. Podemos cambiar nuestra congregación. Podemos cambiar una ciudad. ¿Por qué? Porque más nosotros y menos yo nos hace más fuertes. Cuando yo dejo el yo, cuando yo digo nosotros, comenzamos el proceso de multiplicación. ¿Por qué? Porque la acción de uno de nosotros no es más poderosa que la acción de todos nosotros. Es vivir juntos, es trabajar juntos, es soñar juntos, es también sufrir juntos, también es consolidar, es alcanzar juntos, es equipar juntos también. Es más nosotros y menos yo. Más nosotros y menos yo. Yo dependo de ustedes y ustedes dependen de mí, porque así somos más fuertes. O sea, la inteligencia te da la capacidad de usar la dependencia y la independencia y unirlas para hacer interdependencia. Un líder invierte en las personas también. Eso produce dividendos. Cuando usted invierte en otra persona, eso produce dividendos. El liderazgo es interesarse por los demás, es compartir con los demás. Liderazgo es comprender a la gente, amar a la gente, ayudar a la gente. Lo que distinguió a mi maestro, que es Yeshua, que es nuestro modelo, fue dar y perdonar. Lo que caracterizó a Yeshua, por eso es el líder más grande que ha existido, y es nuestro modelo, es que Yeshua dio y perdonó. Un líder da y perdona. La verdadera grandeza es desarrollar la grandeza en otras personas. La pregunta que hay que hacerse entonces no es cuánto tienes, sino cuánto diste, cuánto perdonaste. La pregunta que hay que hacerse no es dónde has llegado, sino cuánto tú has sacrificado. La pregunta que hay que hacerse es cuánto has dado, cuánto has amado, cuántos honores, no cuántos honores has recibido. Nunca en la vida nadie ha sido honrado por lo que ha recibido. La grandeza de un ser humano se determina por todo lo que él ha dado. Los distintivos de un líder son dar y perdonar. Lo voy a repetir. Los distintivos de un líder es dar y perdonar. Lo que gasté lo tuve. Lo que retuve lo perdí. Pero lo que doy lo tengo y lo multiplico. La multiplicación tiene que ver con dar. Qué interesante poder escuchar estas cosas. De manera que, ¿qué otra cosa debe tener un líder? Pero los líderes lideran con sabiduría. Una característica de los líderes es que reaccionan y accionan en armonía con la voluntad de Dios. Y esto es sabiduría. ¿Qué es sabiduría? Es pensar
reaccionar y accionar basado en la voluntad de Dios. Sabiduría es saber qué hacer antes que hacer. Sabiduría es saber qué hacer antes de hacerlo. Sabiduría es saber y hacer. De manera que hay personas que están esperando que algo ocurra. Sí, hay gente que está esperando que algo ocurra y hay personas que sueñan que algo ocurra. Pero hay personas que trabajan para que algo ocurra. Esos son los líderes. Es un 20% de conocimiento y un 80% de comportamiento. Es importante poner en práctica lo que hemos aprendido. Es por eso que sabiduría es saber y hacer. La sabiduría es la capacidad de discernir y compromiso, y el compromiso para hacer. Es la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo apropiado y lo inapropiado, entre lo debido y lo indebido. Por ende, es un compromiso para hacer lo bueno, lo debido y lo apropiado. La sabiduría, entonces, hay que buscarla intensamente. Hay que adquirirla. Hay que aplicarla, pero también hay que retenerla. ¿Cómo se busca la sabiduría? Preguntará usted. Se busca con un sentido de utilidad. Usted busca la sabiduría con un sentido de utilidad. Es que lo que escucho va a ser útil. Y el sentido de utilidad, entonces, es escuchar, entender y accionar. De manera que cuando usted oye es la función de los oídos. Pero cuando usted escucha, le está ordenando a su voluntad a aprender y accionar. Y aquí es cuando la información se convierte en formación. Y cuando el conocimiento baja al corazón y se convierte en conducta, se convierte en comportamiento, se convierte en una práctica. La pregunta aquí entonces sería nuevamente, ¿cómo hago para entender? Primero, para entender, tengo que escuchar. Lo primero es que debo escuchar. No oír, sino escuchar, porque oído es la función de los oídos, pero escuchar es la orden a tu voluntad de aprender y accionar. Se resume en la palabra Shema. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. ¿Qué significa escuchar en el hebreo Shema? Es un compromiso para entender y accionar, literal. Es por eso que primero debo escuchar y luego accionar. Una vez que escucho y entiendo, Dios me estará revelando cuál es el propósito de mi vida. Cada vez que usted se detiene en una aula como esta, escuchar Torah, lo que estamos hablando aquí, y usted escucha, y luego con sentido de utilidad usted utiliza lo que escucha y lo hace, usted está operando en la sabiduría que Dios quiere. Cuando oigo, guardo en mi mente. Lo que guardo en mi mente se me olvida fácilmente. Lo voy a repetir. Cuando oigo, guardo en mi mente. Y lo que guardo en mi mente se me olvida fácilmente. Pero cuando yo escucho, es diferente. Cuando yo escucho, guardo en mi corazón. Y cuando yo guardo algo en mi corazón, tengo algo que ofrecer. Y es aquí donde yo puedo aplicar de una manera precisa la sabiduría. ¿Qué otra cosa tiene un líder? Un líder aprende a aprender. Escúcheme muy bien, por favor. Un líder aprende a aprender. Los líderes aprenden las tres máximas, que son aprender a conocer, aprender a ser y aprender a convivir. Lo voy a repetir. Un líder aprende a conocer, aprende a ser y aprende a convivir. Estos tres principios son los que todo líder debe aprender a aprender. ¿A qué yo me refiero cuando yo digo aprender a conocer? Es que yo debo aprender a aprender. Tengo que reaprender y desaprender para poder aprender, cambiar y crecer. ¿Qué es la cualidad más grande que un ser humano puede tener? Existen personas que no les gusta aprender. Existen personas que les gusta accionar sin aprender. Hay personas
que accionan sin aprender. Eso se llama incompetencia puesta en acción. Es por eso que tengo que aprender a aprender, ya que todo está cambiando. Y lo que no cambia está en proceso de destrucción, está en proceso de extinción. Y tengo que reaprender, que es cambiar lo viejo por lo nuevo, porque no puede haber construcción sin destrucción. No podemos seguir adelante arrastrando el viejo hombre. ¿A qué yo me refiero cuando les digo a ustedes que debemos aprender para hacer? No solamente aprender a conocer, sino aprender a hacer. Es que debemos aprender para poder hacer, para no cometer los mismos errores que nosotros cometemos siempre. Porque el que aprende y aprende y no practica, lo que aprende es como el que ara y nunca siempre. Cuando alguien hace algo, habla más fuerte que lo que puedo escuchar cuando alguien o esa persona no me habla. En otras palabras, lo que tú haces habla más de lo que tú dices. De manera que, ¿a qué me refiero cuando digo también aprender a convivir? Un líder debe aprender a convivir, es aprender a tener buenas relaciones humanas, es desarrollar la inteligencia social, es desarrollar la inteligencia colectiva. Esta es la inteligencia interpersonal. Relaciones humanas no es poner las relaciones en su lugar. Relaciones humanas es ponerse en el lugar de las personas. Relaciones humanas no es que lo entiendan a usted. Ay, que no me entienden. Ay, que no me entienden. Eso no es las relaciones humanas. Relaciones humanas es usted entender a los demás. Ponerse en sus zapatos, ponerse en sus ropas. Es importante entonces que usted se pueda relacionar con otras personas. Es por eso que debemos, mis amados, tener relaciones humanas. No solo cuando todo marcha bien, sino cuando hay adversidad. Los verdaderos líderes no abandonan sus relaciones humanas cuando hay un problema. Esto es lo más fácil. Los verdaderos líderes están en la adversidad. Mis amados, ¿qué otra cosa debe tener un líder? Escúcheme muy bien, por favor, estoy hablando con mi corazón. Los líderes son íntegros. La integridad produce credibilidad y confianza. El diccionario Webster define la palabra integridad como el estado de estar completo y no dividido. Es, en otras palabras, que cuando yo tengo integridad, mis palabras y mis acciones son la misma. Soy quien soy, no importa dónde estoy y con quién estoy. Una persona con integridad no divide su lealtad. Eso se llama duplicidad. Ni finge ser de otra manera. Eso se llama hipocresía. La gente con integridad es gente completa. Puede identificarse por tener una sola manera de pensar. Las personas con integridad no tienen nada que esconder ni nada que temer. Sus vidas son libros abiertos. La integridad no es tanto lo que hacemos, sino lo que somos. Y lo que somos a su vez determina lo que hacemos. No lo que hacemos determina quién somos, sino al contrario, lo que soy determina lo que hago. Nuestro sistema de valores es una parte de nosotros que no podemos separar de nuestra personalidad. Viene a ser el sistema de navegación, por así decirlo, que nos guía. Permite establecer las prioridades en la vida y sirve de patrón para juzgar lo que debemos aceptar o rechazar. Un líder también debe ser disciplinado. La disciplina no es disciplina de la noche a la mañana. Es el resultado de 3 factores. Número 1, la organización. El que está organizado sabe dónde están las cosas, porque él le pone un nombre, un lugar a cada cosa. Es tener un lugar para todo. Organizar es tener un lugar para cada cosa. Los japoneses han desarrollado un método de organización extraordinario
que se llama las 5S. No sé si usted ha escuchado eso alguna vez. Que más o menos tiene la capacidad de clasificar, ordenar, normalizar y mantener la disciplina. Mantener el constante mejoramiento a través de la clasificación, a través del ordenamiento y a través de la normalización. ¿Qué es la normalización? Literalmente señalizar anomalías. ¿Qué es la clasificación? Es separar lo innecesario. ¿Qué es el orden? Situar innecesario. Y eso se mantiene, y es la cuarta parte. Mantener la disciplina, o sea, seguir mejorando. Esto es lo primero. Lo segundo en la disciplina es la limpieza. Toda disciplina es limpia, opera en la limpieza. ¿Qué es la limpieza? Es que lo que usted no necesita, usted no lo necesita. Nosotros vivimos acumulando pensamientos, cosas, personas que no necesitamos, que están ahí de más, tanto mental, física y espiritualmente. ¿Qué debemos hacer para tener disciplina? Separarnos de esa persona, salir de esa persona. Lo que usted no usa, lo que usted no se relaciona, lo que usted no le da provecho, no es necesario que usted lo tenga. Ese es el concepto de limpieza. Y por último, para tener disciplina, se necesita ser puntual. La disciplina es también puntualidad. Es la administración del tiempo y del espacio en la cual Dios lo colocó cuando lo creó. Ser puntual es lograr armonizar su palabra, que es usted mismo, con su propia acción. Es respetarse a sí mismo para poder respetar al otro. Cuando logramos reunir entonces estos tres elementos, organización, limpieza y puntualidad, somos personas disciplinadas. Hay una máxima que dice, tarde o temprano, la disciplina derrotará la inteligencia. Lo más grande que un ser humano puede desarrollar y que un líder como usted debe desarrollar es la disciplina. Es el resultado de organizarse, de limpieza y de puntualidad. Cuando usted logre entonces coactar, cuando usted encuentra armonizar estos tres elementos, usted está siendo disciplinado. Simplemente usted debe darle nombre a todo, colocar todo en un lugar, debe clasificar, situar, ordenar, sacar innecesario y tener puntualidad. Eso hace que usted comience a multiplicar. Eso hace que usted tenga influencia. Eso hace que usted comience a crecer en su vida. De manera que cuando la organización hace amor con la limpieza, en la matriz de la puntualidad, se gesta un bebé llamado disciplina. Yo quiero ir terminando ya. Podría decir más cosas, pero quiero ir cerrando con algunos principios importantes de todo lo que yo he hablado hasta aquí. Si no recuerdo, no definí qué es liderazgo, y llegó el momento de ir a la etimología de la palabra. La palabra hebrea para liderazgo es manigud, que literalmente significa mover gente. Si uno es un líder y deja a su gente donde estaba cuando comenzó, usted no lleva a nadie. El propósito de los líderes es mover a la gente. Se le puede mover físicamente, ideológicamente, filosóficamente, espiritualmente y psicológicamente también. Pero si usted no lo movió, entonces no lo lideró. Ahora, eso tiene que darse también con la relación de poder que hablamos al principio de esta charla. Cuando alguien no se identifica con usted, usted nunca lo verá. Es por eso que hay personas que usted nunca va a ser su líder, porque ellos no se conectaron o no le dieron legitimidad a su liderazgo. Nunca se dejaron instruir, se dejaron dirigir, se dejaron guiar. Ellos siempre quisieron ser sus propios líderes, su propia isla. Es por eso que los líderes son personas ordinarias que aceptan
y son colocados bajo circunstancias extraordinarias que dan a luz su potencial latente, produciendo un personaje que inspira confianza y confidencia en los demás. El verdadero liderazgo nace de una visión orientadora y una pasión muy grande para llevar a cabo una tarea noble, para inspirar a otros a desarrollarse y a poder de esa manera liberar el potencial de cada persona. Este deriva de su cumplimiento a partir del éxito de los demás. Un verdadero líder es el que crea a otra persona exitosa. El liderazgo es la capacidad entonces de influenciar a través de la inspiración, motivada por la pasión, generada por la visión, producida por una convicción y encendida por un propósito. Así que hemos visto principios extraordinarios en el día de hoy. Uno de esos principios ha sido que el verdadero liderazgo es una actitud. Es una actitud hacia la vida. Más que un título. Ah, no, que yo soy apóstol, que yo soy pastor, que yo soy rabino. ¿Y qué? El título no significa nada si tú no asumes la función que debes producir. ¿De qué vale un general en un campo de batalla? Y desde que entra al campo de batalla lo mata. En otras palabras, el verdadero liderazgo es una actitud. ¿Qué hace eso? Inspira a otros. No manipula ni controla. Hemos visto estos principios. Es que la influencia solamente no es liderazgo. Se necesitan más ingredientes para poder conjugar lo que nosotros queremos definir como liderazgo, que hemos visto a través de esta enseñanza en el día de hoy. El liderazgo es la capacidad de influir a otro a través de la inspiración, a través de la pasión, a través de la visión, a través de la misión, a través de la convicción, que es fraguado en una línea de un propósito. ¿Qué es el propósito? La idea por la cual Dios te creó. ¿Qué otro principio hemos visto? Que el liderazgo realmente no es una meta, sino es un resultado. Otro de los principios que vimos en el día de hoy es que el título del líder es un privilegio dado por otro. Es un privilegio dado por otros. Otro de los principios que hemos visto en esta enseñanza es que los líderes inspiran expresando pasión, la cual resuena en otros y hace que se unan espontáneamente por tu influencia a la visión que Dios te ha dado. Es por eso que otro de los principios es el origen de la inspiración. ¿Cuál es el origen de ser un líder? La pasión por lograr la visión que Dios te ha dado. Es por eso que también otro de los principios es que la pasión de un verdadero líder es el descubrimiento de una creencia, de un ideal, de una razón, de una idea, de una convicción, de una causa humanitaria, por lo cual no solamente se vive, sino que se muere. Porque es fácil vivir por algo, pero morir por algo. No todo el mundo es capaz de dar su vida por una causa. Ese es el ejercicio de la cruz. Es el ejercicio que nos revela la palabra de Dios. De manera que la verdadera inspiración, y este es otro principio importante, no es manipular, no es lavar el cerebro, sino invitar a otros a perseguir algo grande y darle un sentido de propósito y significado a la vida en el transcurso. Es por eso que los líderes son gente común que aceptan ser designados en lugares extraordinarios, como dije, para poder hacer relucir su potencial, produciendo un carácter fuerte y firme que inspire confianza. Yo termino aquí diciendo esto con este principio, es que el liderazgo más grande, lo voy a decir aquí para que lo entiendan, no menosprecies sus pruebas, ya que el liderazgo más grande surge en momentos de pruebas, en momentos de crisis, en momentos de conflictos, en el ámbito personal, en el ámbito social, en el ámbito económico, en el ámbito político y en el ámbito espiritual. Y termino diciendo, muy lamentable, nos vamos de aquí, pero ya el tiempo se nos ha ido.
Hay una diferencia que vi en internet, hay una página, la diferencia entre un jefe y un líder. Y a mí me gustaría que usted lo escuchara. Termino con esto. Hay una diferencia entre un jefe y un líder. El jefe maneja a sus colaboradores, pero el líder los capacita. El jefe depende de la autoridad, pero el líder de la buena voluntad. El jefe inspira temor, pero el líder inspira entusiasmo. El jefe dice yo, el líder dice nosotros. El jefe arregla la culpa por el fracaso, el líder arregla el fracaso. El jefe sabe cómo se hace. El líder muestra cómo se hace. El líder, el jefe dice, vayan, pero el líder dice, vamos. Y es así que quiero terminar este comentario del libro de Shemot que comienza en el día de hoy. Y el tema es, fuimos llamados a convertirnos en líderes. Aquí hay un recurso muy exhaustivo de cómo usted puede convertirse en un líder real. Así que yo le invito a todos ustedes que vayamos todos y nos convirtamos en ese líder que Dios ha determinado. El Eterno bendiga sus vidas, que haga resplandecer su rostro sobre todos ustedes, que el Eterno le conceda, mire, gran sabiduría y gran inteligencia para echarle mano al llamado que tenemos delante. Un abrazo a todos ustedes y Shabbat Shalom.